He estado sumergiéndome profundamente en la historia china últimamente, y me he vuelto absolutamente fascinado por el clan Sima. Estos tipos fueron básicamente los máximos supervivientes políticos y jugadores de poder en la China antigua. Cuando comencé a investigarlos por primera vez, pensé que solo estaría aprendiendo sobre otra familia noble, pero hermano, su historia está loca. Son como los Lannister de Juego de Tronos, excepto que realmente ganaron el juego y fundaron su propia dinastía. Así que déjame empezar desde el principio. La familia Sima originalmente venía de orígenes humildes durante el periodo de primavera y otoño, pero realmente comenzaron a hacer movimientos durante la tardía dinastía Han Oriental. El tipo que realmente los puso en el mapa fue Sima Yi, y este hombre era algo especial. Nacido alrededor del 179 después de Cristo, era increíblemente inteligente y ambicioso, pero también era paciente como el demonio. Mientras todos los demás luchaban por el poder inmediato, Sima Yi estaba jugando a largo plazo. Durante el periodo de los Tres Reinos, cuando China estaba dividida entre Wei, Shu y Wu, Sima Yi sirvió como un funcionario de alto rango bajo la dinastía Wei. Pero aquí es donde se pone interesante. Él no era solo algún ministro leal. Este tipo estaba sistemáticamente posicionando a su familia para eventualmente tomar el control. Era como un gran maestro de ajedrez, pensando 20 movimientos por delante mientras todos los demás se enfocaban en el siguiente turno. La historia más famosa sobre Sima Yi, que realmente muestra su carácter, es su conflicto con Zhuge Liang, el estratega legendario de Shu. Estos dos eran como los rivales definitivos, ambos tácticos brillantes, pero con enfoques completamente diferentes. Zhuge Liang era más agresivo e innovador, mientras que Sima Yi era defensivo y metódico. Hay esta historia increíble donde Zhuge Liang le envió a Sima Yi ropa de mujer para burlarse de él por ser demasiado cobarde para pelear. Pero Sima Yi no mordió el anzuelo. Sabía que Zhuge Liang estaba tratando de provocarlo para una batalla que podría no favorecer a Wei. Así que simplemente esperó. ¿Y sabes qué? Funcionó. Zhuge Liang murió de agotamiento por sus campañas, mientras que Sima Yi vivió para consolidar el poder. Pero el verdadero genio de Sima Yi no era solo su estrategia militar. Era su maniobra política. Logró eliminar rivales potenciales dentro de la corte Wei a través de una serie de movimientos calculados. El más significativo fue su golpe contra el regente Cao Shuang en 249 d.C. Este no fue algún derrocamiento violento, fue una clase magistral en manipulación política. Esperó hasta que Cao Shuang dejara la capital con el emperador para una visita a una tumba. Luego tomó el control de la capital y forzó la rendición de Cao Shuang. Fue sin derramamiento de sangre y eficiente. Exactamente el tipo de movimiento que mostró cómo operaba el clan Sima. Después de que Sima Yi murió, sus hijos Sima Shi y Sima Zhao continuaron la tradición familiar de acumular poder, mientras técnicamente servían a los emperadores Wei. Estos tampoco eran solo nombramientos por nepotismo. Ambos hermanos eran líderes genuinamente capaces. Sima Shi era particularmente despiadado en eliminar la oposición, mientras que Sima Zhao era más diplomático pero igualmente efectivo. Hay este famoso dicho que se volvió popular durante su tiempo. El corazón de Sima Zhao es conocido por todos en la calle, significando que todos sabían que quería derrocar la dinastía Wei. Pero era tan poderoso que nadie podía hacer nada al respecto. La culminación de toda esta planificación cuidadosa vino con Sima Yan, hijo de Sima Zhao, quien finalmente hizo el movimiento hacia el que su abuelo y padre habían estado construyendo. En 266 d.C., forzó al último emperador Wei a abdicar y fundó la dinastía Jin. Pero aquí está lo loco. Para este punto, la transición fue casi anticlimática. El clan Sima había sido el verdadero poder detrás del trono por tanto tiempo que hacerlo oficial fue solo una formalidad. Sima Yan, ahora emperador Wu de Jin, era en realidad un gobernante bastante capaz. Logró reunificar China conquistando la dinastía Wu en 280 d.C., terminando el periodo de los Tres Reinos. Esto fue enorme. China había estado dividida por casi un siglo, y la dinastía Jin bajo Sima Yan la volvió a unir. El tipo era claramente más que solo un oportunista político. Era un emperador legítimo que podía gobernar efectivamente. Pero aquí es donde la historia Sima se vuelve realmente interesante y un poco trágica. Las mismas cualidades que los hicieron exitosos en ganar poder, su paciencia, su astucia política, su habilidad para eliminar rivales, terminaron siendo su perdición una vez que realmente tuvieron que gobernar un imperio. La dinastía Jin fue plagada por conflictos internos, en parte porque el clan Sima se había acostumbrado tanto a conspirar unos contra otros que no podían parar incluso cuando todos estaban del mismo lado.
El ejemplo más devastador de esto fue la Guerra de los 8 Príncipes, que pasó después de que el emperador Wu murió. Esta fue básicamente una guerra civil masiva entre diferentes ramas de la familia Sima, todas luchando por el control del imperio. Duró de 291 a 306 d.C. y devastó absolutamente a China. La ironía es increíble. La familia que había pasado generaciones construyendo cuidadosamente el poder, terminó destruyendo su propio imperio a través de luchas internas. Lo que realmente me impacta sobre estudiar a los Simas es cómo representan este ejemplo perfecto de cómo la habilidad política no necesariamente se traduce en buen gobierno. Eran absolutamente brillantes en ganar poder, pero una vez que lo tuvieron, realmente no sabían qué hacer con él. Es como si hubieran pasado tanto tiempo enfocados en el juego de la política, que se olvidaron de que el punto real se suponía que era gobernar efectivamente. La Guerra de los 8 Príncipes también abrió la puerta para invasiones bárbaras del norte. El clan Sima había estado tan enfocado en luchar entre ellos que dejaron a China vulnerable al ataque externo. La dinastía Jin occidental terminó colapsando en 306 d.C., menos de 50 años después de que Sima Yan hubiera unificado el país. Los miembros supervivientes de la familia huyeron al sur y establecieron la dinastía Jin oriental, pero nunca realmente recuperaron su poder anterior. Mirando el periodo Jin oriental, puedes ver cómo el clan Sima había cambiado fundamentalmente. Ya no eran los astutos jugadores de poder de la era de los 3 reinos. En cambio, se volvieron más como nobles chinos tradicionales, preocupados con la ceremonia y la cultura, pero no particularmente efectivos en gobernar. Duraron hasta 420 d.C., pero fueron básicamente figuras decorativas por la mayor parte de ese tiempo, con el poder real sostenido por hombres fuertes militares y otras familias nobles. Una cosa que realmente me impacta sobre la historia del clan Sima es cómo refleja patrones más amplios en la historia china. Se elevaron al poder durante un tiempo de caos y división, cuando la autoridad tradicional se había descompuesto, y había oportunidades para que familias ambiciosas avanzaran. Pero una vez que lograron sus objetivos, descubrieron que mantener el poder era mucho más difícil que ganarlo. Este patrón se repitió a través de la historia china. Nuevas dinastías fundadas por líderes capaces eventualmente se volverían corruptas e inefectivas, llevando a su reemplazo por nuevas familias ambiciosas. El enfoque del clan Sima hacia el poder también era distintivamente chino de muchas maneras. No dependían principalmente de la conquista militar, como muchas dinastías occidentales lo hicieron. En cambio, usaron una combinación de maniobras políticas, matrimonios estratégicos y cultivo cuidadoso de relaciones con otras familias poderosas. Esta era la manera tradicional china de ganar poder, a través de la burocracia y la política cortesana, más que a través de rebelión abierta. Pero lo que hizo especiales a los Simas fue qué tan buenos eran en este juego. Sima Yi en particular era un maestro de lo que los chinos llaman política Jin, trabajando detrás de escena, siendo paciente, atacando solo cuando la victoria era cierta. Esto contrastaba con líderes más yang como Cao Cao o Sun Quan, quienes eran más directos y agresivos en su enfoque al poder. El legado del clan Sima en la cultura china es realmente complejo. Por un lado, son recordados como los fundadores de la dinastía Jin y las personas que reunificaron China después del periodo de los 3 reinos. Sima Yi en particular es frecuentemente retratado como un estratega brillante que fue injustamente eclipsado por figuras más famosas como Zhuge Liang. Hay novelas, programas de TV y películas que lo presentan como un genio incomprendido que solo estaba tratando de traer estabilidad a China. Pero por otro lado, también son recordados como el ejemplo definitivo de oportunismo político. La frase «el corazón de Sima Zhao» se volvió un dicho común en chino, usado para describir a alguien cuyos motivos ulteriores son obvios para todos. Representan el lado oscuro de la cultura política china, la idea de que la lealtad y el principio importan menos que el éxito y la supervivencia. Lo que realmente me fascina es cómo la historia del clan Sima se cruza con algunos de los temas más importantes en la filosofía y cultura china. El concepto del mandato del cielo, la idea de que los gobernantes solo tienen legitimidad mientras gobiernen efectivamente, es central a su historia. Los Simas argumentaron que tenían el derecho de derrocar la dinastía Wei porque los emperadores Wei se habían vuelto inefectivos. Pero luego, cuando su propia dinastía se volvió corrupta y dividida, perdieron el mandato del cielo a su vez. La historia Sima también refleja la tensión entre los ideales confucianos y la realidad política que corre a través de mucha de la historia china. El confucianismo enfatizaba la lealtad, la rectitud y las relaciones apropiadas entre gobernantes y súbditos.
Pero los Simas tuvieron éxito precisamente porque estuvieron dispuestos a ignorar estos ideales cuando servía a sus intereses. Pagaron servicio de labios a los valores confucianos mientras sistemáticamente socavaban las dinastías que afirmaban servir. Esta tensión entre idealismo y pragmatismo es algo que realmente resuena conmigo mientras estudio la historia china. El clan Sima representa el lado pragmático. Hicieron lo que fuera necesario para lograr sus objetivos, sin importar si era moralmente correcto, pero su fracaso final sugiere que tal vez los idealistas tenían razón. Tal vez no puedes construir una dinastía duradera puramente a través de astucia y oportunismo. Otro aspecto de la historia Sima que encuentro convincente es cómo muestra la importancia del pensamiento a largo plazo en la cultura china. Sima Yi no vivió para ver a su familia convertirse en emperadores, pero sentó las bases para su eventual éxito. Este tipo de planificación multigeneracional era común entre las familias nobles chinas, pero los Simas eran particularmente buenos en ello. Entendían que el poder real no era algo que pudieras agarrar rápidamente, tenía que ser construido cuidadosamente con el tiempo. La caída de los Simas también ilustra otro tema importante en la historia china: la dificultad de mantener la unidad en un país tan grande y diverso. El tamaño y la complejidad cultural de China la hacían inherentemente difícil de gobernar, especialmente durante periodos de inestabilidad política. El clan Sima tuvo éxito en reunificar el país bajo Sima Yan, pero no pudieron mantenerlo unido una vez que comenzaron los conflictos internos. Mirando al clan Sima desde una perspectiva moderna, me impacta qué tan relevante se siente aún su historia. Su ascenso al poder tiene paralelos con dinastías políticas modernas y familias poderosas que usan sus conexiones y recursos para mantener influencia a través de generaciones. Sus conflictos internos me recuerdan cómo familias u organizaciones exitosas a veces pueden destruirse a sí mismas a través de luchas internas una vez que las amenazas externas son removidas. La historia del clan Sima finalmente se siente como una historia de precaución sobre la naturaleza del poder político. Lograron todo lo que se propusieron lograr. Eliminaron a sus rivales, derrocaron la dinastía que servían, fundaron su propio imperio y reunificaron China, pero su éxito contenía las semillas de su propia destrucción. Las mismas cualidades que los hicieron efectivos en ganar poder, los hicieron inefectivos en usarlo sabiamente. Lo que realmente me impacta es qué tan humana es su historia. A pesar de tomar lugar hace más de 1800 años, estas eran personas reales con ambiciones, miedos y defectos, no solo nombres en un libro de historia. Sima Yi preocupándose sobre si confiar en sus hijos con los planes de la familia, Sima Yan luchando por mantener unido un imperio mientras lidiaba con parientes ambiciosos, los varios príncipes luchando entre ellos incluso mientras su dinastía colapsaba a su alrededor. Estos son dramas humanos atemporales que trascienden su contexto histórico. El legado del clan Sima en la cultura china ha evolucionado a través de los siglos, pero su historia continúa fascinando a historiadores y gente ordinaria por igual. Representan tanto lo mejor como lo peor de la cultura política china. El pensamiento estratégico y la planificación a largo plazo que permitió a la civilización china sobrevivir y prosperar por miles de años, pero también el cinismo y oportunismo que frecuentemente corrompió la política china. Estudiar al clan Sima realmente ha cambiado cómo pienso sobre la historia china y la política en general. Muestran que el cambio histórico no es solo sobre movimientos grandiosos y fuerzas abstractas, también es sobre individuos específicos y familias tomando decisiones calculadas por largos periodos de tiempo. Su historia nos recuerda que detrás de cada dinastía y cada cambio histórico mayor, hay personas reales con sus propias motivaciones y estrategias, tratando de navegar situaciones políticas complejas lo mejor que pueden.